Extra86.net. Moviendo la ciudad. Desde ahora, información y variedad en De Cara al Sol. Ya comenzamos por Extra86.net. Buenos días. Gracias a Dios por darnos la fiel oportunidad de estar en este desayuno informativo de Extra86.net. Este proyecto que es suyo se llama De Cara al Sol. ¡Sí, la luchamos! Con la energía de siempre, dándole gracias a nuestro Padre por darnos el privilegio de estar una vez más con ustedes, que son la materia prima de nosotros. Nosotros estamos aquí por ustedes. Recuerden que De Cara al Sol está en todas las redes sociales como De Cara al Sol RD. De Cara al Sol RD. Hoy con un programa interesante, un contenido súper extenso, pero antes de anunciar nuestro contenido, vamos a darle la bienvenida a la que se ha convertido en la reina de la radio online. Una mujer empoderada, inteligente, bella por demás, talentosa, productora exitosa del programa Antídoto Radio. Hasta ahora estoy de acuerdo contigo. Y tenemos el lujo de tenerla como nuestra productora. Ella es la licenciada Nadia Tapia. Nadia Paola Villa. Nadia Paola Villa, señores. Tapia, ¿dónde salió? Yo no sé a quién saludarte, pero bueno. Gracias. Señores, bienvenidos sean todos a su programa De Cara al Sol. Como cada domingo, vamos a presentarle un contenido exquisito como cada uno de ustedes se merecen. Hoy, como ya mi compañero Omar lo dijo, tenemos un programazo que usted no se puede perder. Tenemos unos invitados de súper lujo, así que estén ahí pendientes. Bienvenidos y muchísimas gracias. Exacto. También tenemos en nuestro panel, dándole la excusa a nuestra compañera, la locutora Leonela Robles, que por asuntos ajenos a su voluntad ha tenido ciertos inconvenientes para estar con nosotros en estos días. Pero la cápsula de salud, como siempre, la tenemos con nosotros. Aquí está él, bello, radiante, elegante. Ay. Siempre con la palabra de Dios en la boca y sobre todo, dándole lo mejor de sí, su gracia y su poder en la palabra. Anderson Medina. Muchas gracias, Omar. Contigo cualquiera se la cree. Sí. Y déjame decirte que me la creí, porque imagínate, cuando uno dicen que se ve bien, buen mozo, elegante. Paola, no. Mi amor, y yo Fue aquí bello que te dijo. adornando este jardín. Pero así mismo es. Este jardín de Tú claveles. estás hoy como un guineo en medio de dos cáscaras. Pero estamos aquí. Para mí siempre será un placer compartir con todos aquellos que nos escuchan y también nos ven, porque gracias a Dios vivimos en la era digital. O sea Así que es. No solamente nos escuchan, también nos ven. Así es, Señores, a nuestros oyentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales de Cara al Sol. Así que ya saben, estén pendientes, tenemos un concurso muy interesante. Sí. Con De Cara al Sol nos vamos todos para un resort. Ay, Vámonos de resort. Así es, Ahorita así le decimos la base del concurso. Señores, miren, en esta mañana tenemos en el primer bloque
la visita de un importante neurólogo del país. Es el doctor Guillermo Jiménez, donde vamos a conversar sobre las manifestaciones neurológicas del COVID-2019. Un importante conversatorio que tendremos con el doctor Guillermo Jiménez. En el segundo bloque nos visitan unos colegas que están haciendo una radio inteligente y responsable. Interesante. La hermana plataforma, la 86.net, los sábados tiene un programa llamado La Greca Radio, y hoy tendremos el staff de ese programa La Greca. Un contenido súper interesante para que usted no se mueva de ahí. Pero antes de iniciar, hay que iniciar con la bendición del cielo. Y vamos a iniciar con nuestra lectura bíblica, como de costumbre, poniendo nuestro programa en manos del Creador. Vamos a iniciar con la lectura bíblica de hoy en los labios de nuestro hermano Anderson Medina. Muy bien, siempre es un placer compartir la palabra de Dios, y como tú lo dices, es bastante importante. Dice un locutor por ahí bastante conocido que me gusta mucho, que no te arriesgues a salir de tu casa sin leer la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Déjame decirte que yo lo encuentro como bastante lógico, este texto bíblico. Claro. Bastante lógico desde el punto de vista humano. Porque cuando tú le pides a alguien, si la persona tiene buen corazón, obviamente te da. Cuando tú tocas una puerta, también se te abre. Así Pero es. más allá de esto, entonces nosotros tenemos que tomar este punto desde el punto de vista de la fe. Porque a veces hay personas que entienden o que creen que Dios no los está escuchando. Sin embargo, Dios está ahí y por eso te dice, pídeme que yo te voy a dar. Así es. Tócame que yo te voy a abrir. Y eso, que Él sabe que tú estás ahí. Y sabe que lo necesitas. Él sabe que lo necesita, pero Él necesita tener ese contacto contigo, necesita tener esa comunicación contigo. Es por eso que Él dice que el que busca, encuentra, y en el que Dios busca, obviamente, de alguna forma va a encontrar. Y no solamente lo que tú pides, sino hasta que sobre y abunde, de acuerdo a las riquezas que hay en el cielo, y en el cielo hay bastante riqueza. Amén. Así que, queridos amigos, no se preocupen porque Dios está ahí para ustedes. Amén. Señores, recuerde, Cristiano Viaje y De Cara al Sol, este domingo 14 de febrero, a usted y a su pareja. Trae domingo, 14 de febrero. Trae Santo domingo, Dios. dentro de 2 domingos, lo va a llevar a el hotel Cofresí Palm Beach en Puerto Plata. Repíteme eso. Cofresí Palm Beach. Ok. Oh, yeah. Casi bilingüe. Oh, yeah. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que usted se gane el resort? Darle me gusta a la publicación de Cara al Sol en Giveaway. En el giveaway. Giveaway. ¿En dónde? Giveaway. Giveaway. Así. Giveaway. Away. Segundo, suscribirse a nuestro canal de Cara al Sol RD, enviando el screenshot, que ustedes los pobres dicen captura de pantalla. Nosotros decimos screenshot. Tercero, etiquetar 3 amigos. Y esos amigos deben seguir las cuentas de Cara al Sol RD y Cristiano Viaje RD. Nosotros estaremos revisando lo que cumplan con esa meta, con ese propósito. Y mientras más personas usted suscriba y siga nuestra cuenta, usted tendrá la oportunidad de este 14 de febrero, usted y su pareja, irse para Cofresí Park Beach. Y van de a Puerto Plata. pagar el 14 de febrero. Van a pagar, eso es lo importante. Ah, perfecto. ¿Cómo? Entonces, Yo no sé, Pero yo el no sé 14 si que tú, tiene si- que pagar antes. yo no sé si tu español es bueno, pero qué buen inglés. Ah, bueno, qué bueno. Ok. Señores, pero vamos entonces a saber cuáles han sido las noticias más importantes de la semana, con nuestro resumen acostumbrado semanal de las 5 principales en los labios de nuestra periodista estrella, Miguelina Cruz. Las 5 principales. Tíralo, chamo. Muy buenos días para todos. Muchísimas felicidades a este gran equipo por el Día Nacional de la Juventud. Somos jóvenes aún. Estas son las 5
de la semana en su programa De Cara al Sol. Iniciamos con nuestra primera información y es que Ramón Alburquerque, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que se inicie la ampliación de las líneas del metro de Santo Domingo de inmediato. El transporte de mayor demanda en el país y satisfacción popular es el metro. Cada administración debe añadir las líneas de ampliación que le sean posibles hasta alcanzar la máxima cobertura de la zona metropolitana, escribió en su cuenta en la red social Twitter. Otra información es que en el momento en que el país registra un incremento constante de contagios de coronavirus y en medio de las quejas por las restricciones a la movilidad, el gobierno anunció la flexibilización del horario del toque de queda a nivel nacional a partir del 27 de enero, así como la reapertura de los gimnasios y nuevas regulaciones para los colmados y restaurantes. A pesar de que en el mes de enero el país registra un incremento de casos de COVID de más de un 60% en comparación con el mismo periodo de diciembre pasado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien además preside el Gabinete de Salud, aseguró que las nuevas medidas fueron adoptadas en vista de que ha habido una reducción en la curva de contagio de la enfermedad en los últimos días. Otra noticia importante es que el Ministerio de Industria y Comercio informó que la reducción de los inventarios crudos en los Estados Unidos, sumado a reducción a 1 millón de barriles diarios de la producción Arabia Saudita, así como la orden del actual presidente de Estados Unidos para que se haga una pausa en las perforaciones de petróleo y gas natural, provocará variación en los precios de los combustibles durante la semana del 30 de enero al 5 de febrero. Otra noticia importante es que ciudadanos dicen se sienten en libertad con nuevo toque de queda de fin de semana. Los ciudadanos aprovecharon que este es el primer fin de semana del año en el cual tienen la libertad de transitar y, según expresan, divertirse. En esta última información, el boletín Mi gente, soy José Veras, el Manjú. Tuve que sí, quiero invitarte a que escuches el programa De Cara al Sol por Extra86.net. ¿Tuyo sí? El cuidado de tu belleza personal debes ponerla en manos expertas. El equipo de Violet Salon and Nails, expertos en lavado de pelo, aplicación de tratamientos profundos, queratina, botox, postura de uñas en general, manicure, pedicure y mucho más. Visítalos en la urbanización Italia, en la calle Roma número 53, frente al Parque Italia, o comunícate al número de teléfono 829-979-2863. Puedes seguirle en la red social de Instagram como @de Violet Salón. Haz tu cita de Violet Salón en Nails. ¿Qué tal mi gente? Soy José Veras, el Manjú. Tuve que sí, quiero invitarte a que escuches el programa De Cara al Sol por Extra86.net. ¿Tuyo sí? Continuamos, un aplauso, señores.
esta cabina de extra86.net se viste de lujo y de prestigio a recibir un profesional del área médica, especialmente de la neurología, del tamaño de quien nos visita, un profesional a carta cabal. Y para que usted sepa de quién se trata, nuestra compañera leerá la sinopsis de nuestro invitado. Así es, señores. Gracias a todos nueva vez por la sintonía. Como dijo mi compañero, tenemos un invitado de mucho prestigio. Es un lujo y un placer para todos nosotros tenerlo aquí. Es el doctor Guillermo Jiménez Solano. Es médico. Escuchen esto, señores. Es médico neurólogo con un posgrado en Alemania. Wow. Señores, sí. Subespecializado en neurosonología o Doppler transcraneal en Cuba, señores. Fue el pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía y es el actual presidente de la Asociación Dominicana de Egresados de Alemania. Actualmente labora en múltiples centros de salud de nuestro país y ese es el excelentísimo doctor Guillermo Jiménez Solano. Bienvenido. Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, bienvenido. Me siento muy agradecido. Realmente es un honor para mí estar con ustedes. El honor es nuestro. Claro que sí, el honor es nuestro. Usted está preparado para dos plantas. Un hombre como usted necesitamos en este país. Bájale algo. Bueno. Realmente estoy muy agradecido de que tener en la mañana de este domingo otra opción a desarrollar, ¿verdad? Que estar compartiendo con el pueblo dominicano que tanto escucha este programa. Gracias. Así es. Nosotros vamos a estar tratando el tema de las manifestaciones neurológicas que se genera a través de la pandemia que ya todos conocemos como el COVID-19. Todos sabemos que las enfermedades respiratorias afectan de una manera u otra al sistema neurológico central. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Primero, quisiera que por favor para nuestros oyentes defina en qué se basa la neurología. Bien, la neurología a grosso modo se basa en las enfermedades del sistema nervioso. O sea, tanto el sistema nervioso central como sería el cerebro y la médula espinal, como el sistema nervioso periférico, que serían los nervios que por ejemplo van a las extremidades. Además también tratamos enfermedades musculares también. La neurología es, por así decirlo, una parte de la medicina interna, o sea, no es quirúrgica, porque la porción quirúrgica, la parte quirúrgica sería el neurocirujano. Nosotros somos clínicos, tanto en la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de enfermedades del sistema nervioso. Tenemos mucho en común, por ejemplo, con la psiquiatría, mucho en común con la medicina interna en sentido general, con la cardiología, con la reumatología. Hay enfermedades que tratamos en conjunto. Por ejemplo, enfermedades como demencia, tratamos junto con los psiquiatras. Enfermedades cerebrovasculares, tratamos junto con los cardiólogos, que hay una gran conexión del corazón con el cerebro. Tanto sufre uno como el otro. Hay enfermedades cardíacas que afectan al cerebro. Y patologías del cerebro que se van a manifestar también con fallos cardíacos. O sea, muchas veces trabajamos en conjunto. Yo leí, doctor, que hasta la migraña tiene mucho que ver con la neurología. Los neurólogos tratan la migraña. Nosotros, todas las cefaleas, que son los dolores de cabeza, en sentido general, la migraña no es solamente dolor de cabeza. O sea, un paciente migrañoso, además de dolor de cabeza, tiene otras manifestaciones. Tiene, por ejemplo, lo que se llama fotofobia, o sea, muy sensible a la luz cuando está en una crisis. Mareos, puede tener náusea, vómito, puede tener fonofobia, o sea, que se irrita, le molesta el ruido. De ahí que muchos pacientes con migraña se aíslan, se ponen en una habitación oscura, no quiere que nadie lo moleste. Malhumorados. Exactamente. El mal humor incluso puede pasar un par de semanas antes. Lo que llama síndrome, algunos pacientes tienen lo que se llama síntoma prodrómico de migraña. Okay. Que por ejemplo puede ser el mal humor, pero también puede ser euforia, o también puede ser bostezos. Hay muchos pacientes que bostezan una semana, 2 semanas antes, y ya los padres saben, bueno, por ahí va a venir una crisis de migraña. O sea que a veces hay un complejo de síntomas y signos que presenta el paciente migrañoso. A veces en primer plano puede estar el mareos. En personas jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, puede haber lo que se llama migraña basilar o vértebro-basilar. En ese tipo de migraña, por ejemplo, el dolor de cabeza puede ser mínimo o puede incluso estar ausente y lo que predomina es el vértigo.
O sea, la sensación de que todo le da vuelta en un mareo. Es como un mareo constante. Exactamente, cuando están en crisis. Sí. Pero doctor, ¿cuál es el historial clínico de una persona con migraña y cuáles son? Porque veo que la migraña es como un poquito difícil de tratar. ¿Cuál es el tratamiento? Realmente no es difícil de tratar. Lo que si se identifica plenamente que es una migraña, porque a veces hay medicamentos que son exclusivos, por ejemplo, para tratar migraña, y quizás si le damos un medicamento que no es para migraña, tiene una mejoría 100%. Primero tenemos que saber si el paciente está lo que se llama crisis, donde ocurren más de 2 o 3 dolores de cabeza y síntomas de migraña por semana, o son casos aislados. Pero se cura, doctor, la migraña. No, la migraña no se cura. Ok, eso yo quería. O sea, el que nace migrañoso muere migrañoso. Pero ¿cómo se nace? O sea, ¿cuál es la patología de la migraña? A eso voy. Tiene un gran componente genético. O sea, hasta un 60% de los pacientes con migraña, la madre es migrañosa. Se ve un poquito menos en los padres, un 47% más o menos. Y si ambos son migrañosos, pues el porcentaje aumenta bastante. Bueno, también hay pacientes que no tienen antecedentes directos de migraña, pero quizá el abuelo, el bisabuelo, a veces brinca una generación. Dice, pero mis padres no son migrañosos. Sí, pero tu abuelo era migrañoso. Sí. O tú tuviste un tío abuelo que era migrañoso. O sea, realmente se ha identificado que tiene un componente genético. Y con los años va disminuyendo las crisis. O sea, por ejemplo, el primer ataque, o vamos a decir ataque, o crisis de migraña ocurre antes de los 30 años. Generalmente, la mayoría de los casos. Discúlpeme, una preguntita en base a eso. Yo quería preguntarle, ¿a qué edad puede comenzar a manifestarse? ¿Se le puede llamar enfermedad a la migraña? Sí, es un trastorno neurológico. Ok, al trastorno, ¿a partir de qué edad? ¿Se puede dar en niños? Desde la niñez. Okay. Niños de 4 o 5 años ya pueden, si tienen antecedentes. Pueden ya ir presentando el... Y con los niños hay algo especial, que no siempre hay dolor de cabeza. Me explico. Hay niños que tienen cólicos abdominales y eso puede ser una crisis de migraña. Es lo que se llama migraña abdominal, que no es frecuente afortunadamente y es un diagnóstico que tenemos que hacer exclusivo. O sea, luego del niño ser evaluado por su pediatra, ser evaluado por su gastroenterólogo pediatra, y no encontrar una causa de por qué el niño está teniendo cólicos, le han hecho estudios de sonografía abdominal, etcétera, y no se determina la causa de esos cólicos abdominales, por así decirlo, pero la mamá es migrañosa y el papá es migrañoso, usted le pone un tratamiento para migraña al niño y se le quita ese dolor de cólico. Okay. Entonces Señores, te hace un diagnóstico adjuvantus, o sea, a través de un tratamiento hace el diagnóstico de que fue un equivalente migrañoso, como también se llama, o migraña abdominal en ese niño. Que escuchen los oyentes ahí, que escuchen, esa parte hay que anotarlo, Omar. Con el permiso del doctor, por ejemplo, nos está reportando sintonía desde Madrid, Marta de los Santos, Evelyn Gómez está en sintonía, Tilson Jiménez saluda a Anderson Medina y Marta de los Santos tiene una pregunta, por eso le interrumpí, adelante. Disculpe. Dice, me gustaría saber si es posible trasladarle al doctor una pregunta. ¿Es posible que el pánico escénico provocado por la pandemia puede producir dolores musculares, por ejemplo, en la espalda y en las piernas, tensión en las mandíbulas? Me gustaría que el doctor me despeje esta duda. Gracias. Gracias a usted, Marta. Desde Madrid, España, ¿eh? Sí, señores. Es una muy buena pregunta. Y brincamos de migraña entonces al tema central realmente. O sea, bueno, lo que sucede es, en ese caso particular, que probablemente se trate de una crisis de ansiedad o crisis de pánico, que se puede manifestar en el ser humano o en la persona con múltiples síntomas, no solamente miedo. Pueden ser también dolores somáticos, o sea, dolor en toda la espalda, mucha sudoración, ¿verdad? Palpitaciones, se le acelera el cerebro, un dolor intenso en el pecho que no es un infarto, que se teme que por el dolor que sea un infarto y no es más que un dolor opresivo en el pecho por la misma ansiedad. Entonces, estos pacientes, debido al confinamiento, debido a que no pueden trabajar, quizás trabajan en la calle y un sinnúmero de cosas que tienen que pagar deuda, etcétera, llevan a un estado de ansiedad muy alto. A propósito, en la semana pasada, el Colegio Dominicano de Psicólogos, a propósito de esa pregunta, el Colegio Dominicano de Psicólogos emitió un boletín preliminar de un estudio sobre ansiedad en la República Dominicana. Importante
ese boletín que se conozca fue auspiciado por la Pucamaima y señala que hasta un 30% de los jóvenes, sobre todo jóvenes en nuestro país, están teniendo ansiedad, están teniendo ideas suicidas, están teniendo depresión y todo por culpa de esta pandemia. Pero ¿cuáles serían, doctor, las tres causas, las tres manifestaciones principales, neurológicamente hablando, que tenemos por el COVID? Las tres primeras, ¿cuáles serían? Bueno, para responderte tengo que decirte que hay síntomas inespecíficos y síntomas específicos. Okay. Los síntomas inespecíficos son dolor de cabeza. ¿Por qué digo inespecífico? Porque cualquier infección, no tiene que ser COVID, te puede producir dolor de cabeza. Sí. Entonces no es específico, se llama así inespecífico. Dolor de cabeza, mareos, ¿verdad? O vértigos. La sensación de falta del olfato, que se llama anosmia cuando es completo, o hiposmia cuando está reducido. O sea que tú no puedes oler, no puedes saborear, eso se llama ageusia, o hipogeusia cuando los sabores no los siente bien. Esos son síntomas muy frecuentes, inespecíficos, porque también, o sea, no todo paciente que se le pierda el olfato va a tener COVID. Eso hay que, bueno, en nuestro medio hay que investigarlo. Pero una rinitis o una sinusitis te puede también dar una anosmia, claro. O una anosmia. Paciente en edad avanzada. ¿Qué es una anosmia? Anosmia es la pérdida completa. Pérdida completa del olfato. Perfecto. Que no huele absolutamente nada. Si yo te doy a oler café, por ejemplo, y tú no me identificas qué café, pero tú estás oliendo algo, eso no es anosmia. Si tú me es la pérdida completa, al 100%. Si tú me dices, yo huelo un poquito a café, o se me hace difícil, pero sé que es café, entonces ya eso es hiposmia. O sea, el hecho de que ya tú huelas algo ya no es anosmia. Okay. Porque anosmia es completo. Hiposmia es la reducción, ¿verdad? Entonces, esos son los síntomas inespecíficos que yo te he señalado. Ahora, síntomas específicos neurológicos relacionados con el COVID, tenemos los accidentes cerebrovasculares. Los llamados derrames cerebrales. Los ACV, la trombosis. trombosis. Todo eso viene siendo lo mismo en el sentido de que hay una afectación vascular en primer plano que afecta el cerebro, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del ACV, doctor? En el caso del COVID específicamente. Sí, en el caso del COVID. En el COVID ocurre lo que se llama una hipercoagulabilidad. Se forman coágulos. Fíjate que una de las pruebas que mandamos a hacer los clínicos que estamos manejando COVID, los neurólogos, los infectólogos, los neumólogos, es el dímero D. Es una sustancia que te mide, es como un test, que te mide la capacidad o qué tan coagulabilidad tú tienes. O sea, por ejemplo, paciente con dímero D por encima de 1000 es un candidato a tener problemas de coagulación. No solamente del cerebro, puede ser en la pierna o en los pulmones, que se van coágulos. Entonces hay que manejarlo con anticoagulantes. Sí. Entonces eso es por un lado. Que al principio, ahí se equivocaron los chinos y afortunadamente los italianos hicieron muchas autopsias y demostraron que lo que había era un aumento de la coagulabilidad en el paciente. Porque los chinos nada más decían, bueno, eso es neumonía. Y todo el mundo pensaba, bueno, vamos a tratar la neumonía. Pero es una neumonía, entre comillas, atípica. Se enfocaban en una gripe mala. Exactamente, en una gripe descuidada. Ese fue el principal error. Que todos decían, bueno, es un proceso gripal, eso no va a matar a nadie. Bueno, no mata a nadie, pero tiene una capacidad de contagio muy alta y en pacientes susceptibles, ¿verdad? Con comorbilidades, o sea, con enfermedades de base, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes en edad avanzada, pues no le va muy bien. Recuerdo que el doctor Crujiminian cometió ese error cuando en un video dijo que eso era una gripe simple, que había que protegerse. Y él mismo, por experiencia propia, tuvo que desistir o admitir, mejor dicho, que eso va más allá que una gripe. Sí, ya que él estuvo muy mal. Claro. Mucha gente bajó la guardia, o sea, y eso no puede ser. Tú tienes que, por ejemplo, yo veo todos mis pacientes como potenciales portadores del virus, o sea, candidatos. Porque fíjense que hay pacientes... No se puede subestimar la enfermedad. No se puede subestimar la enfermedad. Hay pacientes que son asintomáticos y transmiten la enfermedad, o pausintomáticos, o sea, que síntomas menores, síntomas leves de la enfermedad. Doctor, sáquenos de un mito que hay en la calle, el mito popular de que una trombosis, un joven no la soporta y una gente mayor sí.
Hay ese mito en la calle, como que a un joven que le dé una trombosis y queda Le dio vivo, una queda sola. paralítico. Hay que le da una sola. Al que le da el mito de popular, el que le da 3 trombosis se muere ahí mismo. Mira, lo importante es que para que a ti te dé un derrame cerebral, tú tienes que tener factores de riesgos vasculares. ¿Cuáles son esos factores de riesgo vasculares? Hay 2 tipos, modificables y no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Señores, esto es una cátedra, Sí, noten ahí. señores, Esto no es un doctorcito el mocoso puello. Muchacho. No, pero espérate, que ustedes creen como que estamos trayendo un especialista en la materia. No, mira. Un experto, pero un venga acá. experto. Orgullosamente estoy nombrado en el Luis Eduardo Aybar. En el Ah, Morgan, sí, muy sí. bueno. Que no muy me bueno, desprecian Morgan. los hospitales. No, eso güey. bien. No estamos despreciando, estamos diciendo que usted ha demostrado que es un doctor de alta gama. Ok, Claro. mira. Pero venga Vamos acá. con los no modificables. El sexo. No se puede modificar. Bueno, hasta ¿El cierto qué, el qué, el punto. qué? El sexo. El sexo masculino, sexo femenino. Ah, O sea, en cuanto al género. ok, género. El sexo. O sea, es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Sí. Por ejemplo, es un factor no modificable. Otro factor no modificable es la edad. Edad avanzada. Generalmente los pacientes que tienen ACV tienen cierta edad. Entonces, cuando ocurren, volviendo al caso de la pregunta tuya, Sí. cuando ocurre en personas jóvenes, que es raro, generalmente hay una patología de base que te está produciendo eso. Patología de base que es cardíaca en muchos casos, problema valvular, quizás tiene una estenosis valvular mitral, o sea, nació con problema cardíaco y no se supo hasta que desencadenó un trombo que salió del corazón y se fue al cerebro, por ejemplo, o tiene enfermedad en la sangre. Un paciente falsémico, por ejemplo, un paciente con problema de coagulación sanguínea, ¿entiendes? O sea, por eso es que cuando a un joven le da un ACV, no le va bien, porque debe tener una enfermedad de base que no es frecuente y que no es Ya, de buen pronóstico en muchos casos, ¿entiendes? Ya entendí. Por ejemplo, lo que se llama vasculitis, que son muy frecuentes en mujeres jóvenes, por ejemplo, el lupus, personas lúpicas, personas con muchísima patología o enfermedades que conllevan enfermedades sistémicas, o sea, que no solamente te afecta el cerebro. Un paciente joven con un derrame cerebral debe ser muy bien estudiado porque detrás hay algo, hay que investigar. Ok. O, otro caso, ojo, también son por malos hábitos, exceso de drogas, consumo de drogas, drogas ilícitas, sobre todo consumo de alcohol, consumo de cigarrillos. Y la patillita que usan los muchachitos La para juca. abusar, los patillitas que usan los muchachitos para abusar, ¿causa algún daño? Por supuesto que sí. Sí. O sea, son cosas que si tú las sumas, Puedo mandar un mensaje a un amigo mío para que la deje de usar. Ya. mira, Por un ejemplo, amigo, ¿verdad? Sí. bueno, Sí. en ese caso que tú me estás preguntando, debe tener una evaluación cardíaca. Porque muchas veces esa pastillita lo que produce problemas porque te aumenta la presión o te Sí, desencadena. aumenta muchas cosas, doctor, no la presión nada más. Sí, pero en el caso de que sea dañino, Ajá. por ejemplo, que produzca Sí. daño, es porque tiene una patología cardíaca. O sea, debe ser evaluado por un cardiólogo y decir si puede tomar esa pastillita o no. ¿Me Ok. entiendes? Antes de arriesgarse a usar. Y dudo que ellos vayan a hacerse alguna evaluación antes de Doctor, usar la mire, pastilla. le quiero presentar un plano, un gráfico. Le llega a usted un paciente con una enfermedad neurológica crónica, vamos a decirlo así, Sí, la que usted sí. entiende que sea crónica. Ajá. Pero aparte de eso, es positivo al COVID. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Porque entiendo yo que son 2 cosas graves que tiene. O sea, tratar el COVID y tratar el asunto la patología neurológica. O sea, ¿cuál es el protocolo que usted dice, wow, pero Mira. tengo que atender esto primero o esto después? No. Mira, el problema de los pacientes con enfermedades crónicas y el COVID es que el COVID descompensa a ese paciente. Por ejemplo, un paciente diabético que le da COVID, se hace muy difícil, porque se hace muy difícil controlar su azúcar. O un paciente hipertenso que le da COVID, por ejemplo, yo soy hipertenso, a mí me dio COVID. Sí. A mí me dio COVID en julio del año pasado. ¿Y qué hizo el COVID conmigo? Me bajó la presión. Entonces, si no me doy cuenta a tiempo y suspendo los antihipertensivos que yo estoy tomando, me hubiera ido mal. O sea, hay que monitorizar al paciente. Porque un paciente con COVID, vuelvo y te repito, te descompensa. Es lo primero. La enfermedad de base hay que tratarla. O sea, No, seguir claro, tratándola. absolutamente. Vamos a seguir viendo pacientes con hepatitis, vamos a seguir viendo pacientes con epilepsia, vamos a seguir viendo pacientes con Parkinson, con todas las enfermedades ahí por haber.
que desafortunadamente no tiene un espacio muchas veces en los hospitales porque están ocupadas por COVID. O sea, eso es otra de las cosas que el COVID ha traído, ¿verdad? Okay. Como forma negativa, es que está ocupando mucho espacio en los hospitales y entonces personas que se dializan, por ejemplo, personas que necesitan ir a una consulta médica, no se atreve por el alto índice de pacientes que uno ve con COVID. O sea, eso es otra de las desventajas que hay con el COVID, ¿verdad? Se ha visto que con el COVID, bueno, como poca gente debe de salir poco a la calle, ¿verdad? Se están viendo pocos accidentes de tránsito en relación a años anteriores. Sí, absolutamente. O sea, los pacientes incapacitados por traumatismo de accidentes de tránsito ahora mismo son mínimos en relación a años anteriores por ese motivo. O sea, gente que andaban vuelto loco en una motocicleta y andaban sin casco protector, eso lo veía mucho. Es algo positivo de la cuarentena, entonces. Se podría decir. Sí. Porque en relación a la epidemiología, el número de casos ha bajado. Pero ha bajado por el asunto de mantener del confinamiento, de las horas de toque de queda, ¿tú me entiendes? Aunque todavía hay accidentes, eso es inevitable, pero en relación a años anteriores son menos. Lo que han aumentado son las enfermedades mentales también. Han aumentado mucho el confinamiento. Han aumentado los divorcios. Sí. Sí, claro. Porque Sí, terminan claro. conociéndose más. O sea, el estrés, y el estrés que hay en el hogar. O sea, No, no es fácil. o sea, generalmente el estrés que se vive en el día a día, del caos, de la vida cotidiana, de todo el tiempo, cambiar de una manera tan drástica debe de afectar cualquier parte de nuestro organismo. Eso es lo que yo creo que ha generado No, mucho y más una estrés. mujer pidiéndote salón, tú sin cobrar, mi amor, y el salón, y que este abanico no funciona, que tú vas a hacer, que ya yo quiero un plasma, Que que yo pa- no- que No, los mamá- problemas que- matrimoniales que a mamá- aumentaron de verdad. que a mamá hay que De una ponerle los manera dientes, eso impresionante. mata. Pero vamos Eso con el lado mata. positivo. Sí, También claro. hay matrimonios que se han reforzado. Claro que se han Muchos fortalecido. muchachos, sí, Porque- muchos muchachos. No, también, Sí, pero muchos muchachos. en la cooperación del marido en las labores del hogar, Ah, por no, ejemplo. sí, hay muchos hombres que aprendieron a cocinar. A cocinar, Doctor, yo ¿verdad? le tengo una preguntita. Se han descrito diferentes síntomas neurológicos, como ya hemos estado comentando, en pacientes positivos a coronavirus, como la cefalia, la anosmia y todo eso. Pero estuve indagando que hay pacientes que, no siendo epilépticos, han hecho crisis epilépticas por el coronavirus o después de que dieron positivo al coronavirus. ¿Eso a qué se debe? Es una pregunta muy buena. No se ha visto una relación directa del COVID como desencadenante de epilepsia. Lo que sucede es, por ejemplo, un paciente afectado que esté en muy mal estado por un COVID puede tener depresión electrolítica, o sea, que el sodio le baje, que el calcio le baje, el magnesio le baje. Una hiponatremia severa, o sea, los niveles de sodio en sangre, por ejemplo, muy bajo, puede producir crisis convulsiva. Crisis convulsiva de esa forma no es epilepsia, aunque tenemos que diferenciar lo que son crisis convulsivas y lo que es epilepsia. Haciendo un paréntesis. Sí, ¿verdad? sí, claro, claro que sí. Todo cerebro es capaz de convulsionar. Cualquiera de nosotros puede convulsionar ante una situación. Por ejemplo, un paciente que le baje muchísimo el azúcar va a convulsionar, pero ese paciente no es epiléptico. Porque tan pronto tú le corrijas el azúcar, ese paciente no vuelve a convulsionar. Por ejemplo, o un paciente como el caso que le he señalado, o el caso de un paciente alcohólico que tome tanto alcohol de forma aguda que convulsiona. Ese no es un paciente epiléptico, ese paciente convulsionó por la ingesta de alcohol o por una intoxicación. Para que sea epilepsia tiene que ser crisis recurrentes. O sea, que se presenten crisis cada cierto tiempo. O sea, que se podría llamar que fue simplemente una convulsión momentánea. Convulsión. Una crisis son convulsiones. Pero no es epilepsia. Hay que destacar también, ya que estamos hablando de la epilepsia, que las convulsiones epilépticas no se manifiestan de la misma manera en Claro, diferentes pacientes. exactamente. Incluso, o sea, también indagando sobre el tema, porque realmente me interesa, hay convulsiones de que las personas solamente se quedan como oídas. Exactamente. Bueno, mira, lo que pasa es que el común de la gente entiende que epilepsia es lo que conoce como la gota. La gota. Que es un término mal utilizado porque la gota es una enfermedad reumatológica realmente.
O sea, la gota es otra enfermedad aparte de la epilepsia. En el término médico, El término médico, pero la ok, gente perfecto. conoce como la gota a lo que es una crisis convulsiva Es generalizada. correcto ponerle de que una cosa en la boca para que no convulsione, que Para a que veces no se luego muera. le pongan un Que- palo. y A que veces se tragan la lengua. No, y que le ponen un palo. Yo vi que le pusieron un palo Oye. de que para que no botara. ¿Es correcto eso? Realmente no es correcto. Ah, bueno. Realmente. Pero incluso hasta médicos lo hacen. O sea, eso no tenemos que culpar a la población general. Pero no es algo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque el paciente te puede morder, o sea, involuntariamente por los movimientos que tiene en la boca. O lo que tú le estás colocando puede romperse y el paciente quizá tragárselo, que sería una complicación peor. Sí, entonces, ¿qué sería lo correcto? O sea, ahora mismo nosotros yo no sabemos, ella es epiléptica y no se tomó la pastilla y le dio un ataque. ¿Qué es lo que Omar y Anderson en prima fase van a hacer con ella? Cayó en el suelo, está revolteado, ¿qué hago? Ok. Lo importante es saber si ese paciente... Digo, antes de llamar al 911, que Sí. el 911 llegue 2 horas después. Ok. Sí, No tanto, pero bueno. no tanto, ok. Suponiendo que ustedes ven un paciente convulsionando, no es lo mismo un paciente que ya sea conocido como epiléptico que un paciente que no era conocido, que esté debutando, no es lo mismo. En el sentido de que el paciente epiléptico muchas veces tiene lo que se llama un aura. Aura significa que él sabe que le va a dar la crisis y toma alguna actitud para defenderse. ¿Cuál sería? Bueno, acostarse en el suelo, porque si no se acuesta en el suelo y Cuando le cae se puede dar un- golpear. O si está en su casa, se acuesta en un mueble o en la cama o da tiempo a llamar a alguien para que lo socorre. Es un paciente que muchas veces ya sabe que le va a dar la crisis. Que hay diferentes manifestaciones del aura que el paciente percibe. Una sensación de miedo, por ejemplo, que le llega antes, o una sensación de que algo le está subiendo del estómago hacia arriba. O sea, un sinnúmero de cosas. Puede ser un aura. Es un caso que el paciente ya conoce. Pero volviendo al caso que ustedes señalan de que ustedes encuentran a alguien convulsionando. Lo importante es evitar el aglomeramiento de personas. Cuando una gente está Pero en los barrios, doctor, eso es posible. Porque en los barrios lo primero que lo bueno, arropan y todo el mundo Pero deja opina. que él haga las recomendaciones. No, perdón, porque quizá el doctor Te estoy hablando no de lo vive que- en el lo- capotillo, porque Sí. la gente y todo el mundo opina, no, porque él es el hijo de, pero en lo que están preguntando Ponle, dónde eso es vive. lo que piensan. Ponle el trapo, corre. Sí. Ponle el pan. Pero en lo primero, en los Estoy hablando barrios. de las situaciones ideales, o sea, Claro, lo de que ideal. debería hacerse, evitar la aglomeración, porque mucha gente rodea al paciente que está convulsionando. Le quita oxígeno. Exactamente. Aflojarle la vestidura, o sea, si tiene una blusa, una camisa, aflojarlo, ¿verdad? Para que pueda respirar mejor. Colocar al paciente de lado es sumamente importante, si está boca arriba, como decimos, colocarlo de lado. ¿Por qué? Porque si durante la crisis el paciente vomita, Sí. lo que ha ingerido, esos vómitos pueden irse a los pulmones, entonces producir lo que llama una neumonía por la broncoaspiración, que sería peor el asunto. El asunto de no colocar nada en la boca, eso yo les recomiendo, no coloque nada en la boca. Si usted tiene la posibilidad de ponerle una almohada debajo de la cabeza, hágalo. Evitar o alejar cualquier cosa que pueda considerarse peligrosa. Por ejemplo, si usted ve una roca que está cerca de la cabeza del paciente, quite esa roca de ahí. Si ve un mueble o cualquier cosa que está cerca de la cabeza del paciente, aléjelo, ¿verdad? Eso es importante. La mayoría de las crisis transcurren rápido. O sea, lo que pasa es que, bueno, por lo que uno está viendo, si es un familiar suyo, un segundo parece una hora. No, claro. Por lo nervioso que el paciente, que uno se pone. ¿Qué tiempo? porque- No Más solo, o menos no solo ese un familiar, lapso. uno ve una gente que no está bien y realmente uno entra en un momento como de desespero, de Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, y que para poder colaborar Normalmente- con ese paciente, el primero que tiene que estar en calma es el familiar o el amigo que se Exactamente. encuentra a su lado. Lo importante es que ustedes puedan describir después lo que ustedes vieron en el paciente. O sea, yo les recomiendo a los familiares, cálmese y observe bien todos los gestos que hace el paciente, todo lo que ustedes están viendo, porque esa descripción me es de mucha ayuda. Claro. Porque así yo sé qué tipo de medicamento voy a colocar, o sé si fue realmente una crisis epiléptica o fue un simulacro de crisis, porque hay pacientes que hacen lo que llaman pseudocrisis. Ante una situación de estrés, ¿verdad? Puede provocar. Paciente psiquiátrico y a un paciente epiléptico, se han visto casos que también hacen pseudocrisis y el manejo un poquito más difícil. Sobre todo cuando hay una madre sobreprotectora que
por así decirlo, quiere más a ese niño que es epiléptico que a los otros y lo protege demasiado, eso muchas veces le produce más daño psicológico al niño. Y el niño sabe cómo muchas veces chantajear a los padres, simulando... O sea, que no le da la independencia que necesitaría tener el niño. Sí, por eso es importante saber si fue una crisis verdadera o no y qué tipo de crisis fue la que usted vio. Entonces, con el uso del celular es muy importante. Yo les recomiendo a los familiares, hagan un video y me lo enseñan después cuando usted venga a la consulta. Y así, porque el médico la mayoría de las veces no va a estar presente viendo una crisis. Yo he tenido casos donde el paciente me ha convulsionado en el consultorio, pero son casos muy aislados. Eso es sumamente raro de observar. Y hay crisis que suceden, por ejemplo, el paciente durmiendo. O sea, no siempre el paciente despierto va a tener una crisis convulsiva. Entonces, el paciente durmiendo, si duerme solo, puede pasar desapercibido que convulsionó, a menos que comparta la habitación, si es casado, ¿verdad?, con otra persona. Pero muchas veces en pacientes jóvenes que duermen solos pueden tener crisis convulsiva nocturna y nadie enterarse hasta que el paciente desarrolla una crisis convulsiva diurna, de día o de tarde, ¿verdad? Sí. Entonces hay ciertas cosas que me hacen a mí pensar que el paciente ha convulsionado en la noche. ¿Cuál es una de ellas? La orina. Un paciente que convulsiona de forma generalizada tiene relajación de esfínter, entonces se orina en la cama, por ejemplo. Eso es un dato. Un adolescente que hace años que dejó de orinarse en la cama y que comienza a orinarse de nuevo, piensa que ha tenido una crisis convulsiva. Hay que investigarlo. O usted encontrar sangre en la cama o en la almohada, sobre todo, porque se mordió la lengua, por ejemplo. O los carrillos, o sea, la parte interna de la boca se mordió y entonces aparece sangre. Esos son signos que a mí me señalan que pudo haber tenido una crisis convulsiva. O dolores de cabeza muy fuertes cuando se levanta. O sea, sumado todo eso, es una sospecha diagnóstica de que tuvo una crisis convulsiva, ¿verdad? Entonces, volviendo al caso del joven que está convulsionado en la calle, después que ustedes alejen todo el mundo, bueno, la pregunta de cuánto tiempo va a convulsionar, sí. Normalmente 1 o 2 minutos, máximo 3 minutos va a convulsionar. Y eso es una eternidad, me imagino, es una eternidad, o sea, sí. Entonces, lo que está demostrado es que mientras más tiempo esté convulsionando, peor pronóstico puede tener el paciente. O sea, un paciente que ya ha pasado 5 minutos hay que llevarlo a una emergencia, hay que controlar esa crisis, ¿verdad? O un paciente que ha tenido múltiples crisis en un día, también hay que llevarlo a una emergencia. Ahora, si es un paciente epiléptico conocido y que tuvo una crisis convulsiva, que se recuperó pronto y que ya está consciente y se siente bien, no hay que llevarlo a ningún sitio. Muy bien. Porque señor, es un paciente epiléptico. Señores, eso ha sido una cátedra médica. Señores, la receta receta médica de la Z, que haga un contacto con nosotros para que nos copie, porque esto es medicina científica. Doctor, finalmente, muchísimas gracias. Queremos en un minuto que usted nos dé recomendaciones finales para el asunto de esas manifestaciones. Una persona que tenga algún trastorno neurológico y puede entender que tiene COVID, ¿qué puede hacer? Lo primero que tiene que hacer, primero acudir donde usted, pero ¿qué yo debo hacer desde la casa? Y también la persona que quiera consultarse con usted, hay una dama que vio el flyer suyo y quiere hacer una consulta con usted, vaya para mi patrona Carolina Moya, esa líder, dónde encontrarlo, su contacto y si tiene redes sociales, recomendaciones finales y sus redes sociales. Sí, miren, lo importante es la sospecha clínica. Son pacientes que de momento, estando bien, comienza a hablar estropajoso, como dice la gente, a tener debilidad en un lado del cuerpo, a que se le desvía la boca hacia un lado. Ya es un paciente que probablemente tenga un ACV. Es importante conocerlo. Y muchas veces el COVID puede debutar con un ACV. Yo he visto casos. O sea que también tenemos que tener eso. Todo paciente que me llega con una manifestación neurológica hay que hacerle prueba de COVID de inmediato. Inmediatamente. Si está debutando, exactamente. Y ante cualquier duda hay que acudir al médico o llamar a un médico de confianza. Entonces, en cuanto a mi contacto es el 829-312-1558.
y en el Instagram Dr. Guillermo Jiménez. Dr. Guillermo Jiménez. Sí, Hay que en resaltar Instagram. también que el doctor actualmente labora en el Hospital General de la Plaza de la Salud, el Centro Médico UCE, Hospitén Santo Domingo, Torre Profesional KP y en consultas también virtuales, que ya, como usted había mencionado, pueden contactarlo de manera digital a través del Instagram. Doctor, Gracias por la invitación. a usted muchísimas gracias por compartir con todos nosotros. Lo esperamos nuevamente. Así que esta es tu casa. Usted puede volver cuando guste. Muchísimas Un gracias. placer. Espero que no Igualmente. sea la última vez. No, claro que no, chamito. Buenos días y bendiciones a mis amigos de su programa de Cara al Sol. Hoy su locutora Leonela Robles le va a hablar en la cápsula de salud de algo muy importante y que muchos en muchísimas oportunidades lo hemos utilizado en nuestra cocina para hacer remedios caseros y bueno, para muchísimas otras cosas. Les voy a hablar de las propiedades y beneficios de la cúrcuma. Sé que muchos conocen la cúrcuma. Es una especie aromática que se usa en la cocina para condimentar diferentes platos. Sin embargo, sus propiedades y beneficios para la salud no han pasado desapercibidos por la medicina natural. El color amarillo intenso y con un olor inconfundible, esta especie proviene de la raíz naranja de una planta herbácea perteneciente a la familia de las Fimbriaceae, situadas en la India o en Indonesia. Su nombre científico es Cúrcuma longa y cuenta con una tradición histórica. De hecho, hay evidencias de que sus primeros usos se remontan entre los años 610 a.C. y 320 a.C., cuando fue empleada como colorante para la lana gracias y a su color amarillo naranja intenso. Más adelante fue adaptada por la gastronomía hindú como colorante alimenticia. Bien, ya les he hablado de su origen. Ahora vamos a hablar de los grandes beneficios que tiene para la salud la cúrcuma. ¿Por qué la cúrcuma es buena para la salud? Es una pregunta que muchos quizás se han hecho. Los compuestos de la cúrcuma, llamados curcumineidos, la curcumineidos y la demoxicurcumina, otorgan grandes propiedades medicinales en esta especie. Sus aceites volátiles, que son sumamente contribuyentes con su poder sanador. Además, para completar su perfil de reina de las especies. La cúrcuma alivia el malestar estomacal. Para aquellos que no sabían, la cúrcuma es un remedio natural muy efectivo para los malestares estomacales. Las propiedades antiinflamatorias que tienen y previenen la acidez y calma el dolor de estómago. Es un remedio bastante efectivo para las personas que sufren de problemas con el acidez y los problemas estomacales. Hay personas que tienen problemas con la gastritis, despasía, gastritis o digestión lenta. Esto pues les ayuda. Los principios activos de esta especie favorecen la producción de jugos gástricos y proactivos. Le ayuda a que a su vez a equilibrar el pH de esos órganos. Ya usted sabe, si tiene ese tipo de padecimiento, puede contar con este gran agente. Trata trastornos de hepáticos, aquellos que pues gracias a la cúrcuma es un excelente tónico biliar. Incluso el resto de sus componentes sirven para coadyuvante, para eliminar piedras en la vesícula. Aquellos que tienen problemas de la vesícula, miren que la vesícula es muy muy delicado. Hay personas que le dan dolores muy fuertes de la vesícula y tienen inmediatamente que prácticamente sacárselas.
pero eso es muy bueno porque limpia la vesícula. Es bueno de vez en cuando uno preparar su ayudita, su remedito casero para uno limpiar su organismo, y así uno evita situaciones que realmente son bastante peligrosas. Ayuda a tratar el cáncer, señores. Sorprendentemente, el arizoma de esta planta contiene al menos 10 componentes anticancerígenos, entre los que sobresalen la curcumina y los betacarotenos. Estos elementos tienen propiedades protectoras ante varios tipos de cáncer, entre lo que se encuentra el cáncer de colon, de piel, el cáncer de mama, que es bastante frecuente hoy en día. Es uno de los cánceres que está repercutiendo bastante en las mujeres y también en hombres, porque por si no lo sabían, también los hombres pueden sufrir de cáncer de mama. Y el cáncer de duodeno. Pues como estamos en un mundo con tantas situaciones que nos pueden abarcar el estrés, pues la cúrcuma también nos ayuda para eso. Esos son todos los beneficios. Yo creo que no me quedo corta para nada en ninguno. Y ahora sí, desde hoy en adelante vamos a tomar en consideración el utilizar la cúrcuma en nuestra cocina y para nuestra ayuda de nuestra salud. Muchas bendiciones a todos y un abrazo fuerte. Les comunicó Leonela Robles. Buenos días y bendiciones. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Ok, señores, felicidades a nuestra productora estrella, Nadia Paola, de parte de su programa, de su espacio de Cara al Sol. Señores, chamo, atención. Hemos dicho que esta plataforma extra86.net cuenta con el más experimentado y talentoso equipo humano. Aquí convergen los mejores y más importantes programas de radio digital. Para nosotros es de gran placer, privilegio y alegría recibir al staff del mejor programa de radio de la 86.net. Ay, ay, ay. Contamos con el staff. Tres muñecos. César. Ey, ¿qué fue? Aquí nos visitan ¿Tú sabes cómo el merecemos? staff del programa importante que vamos a decir a continuación. Ellos son César Caracas Rivera, Fernando Fernández y Gil Montore, el staff de La Greca Radio. Omar, yo te voy a dar el número porque mira, con una presentación como esa quedamos chiquitos. Señores, bienvenidos a De Cara al Sol. Gracias. Nosotros hace un tiempo hemos venido tratando de que primero nosotros como programa podamos interactuar con nuestros colegas. Ustedes están en una emisora que pertenece al medio. Emisora vecina. Y sí, así es. Hermana. Y los programas que a Omar Ramírez le gustan, yo lo he invitado. He contado con los mejores. Por aquí pasó
Marilyn Ortiz. Sí. Por aquí pasó Estamos Ready Radio. Estamos Por aquí ready. pasó Más Moral. Sí. Por aquí pasó la semana pasada Los socios. Los señores, me dio una cava, mi hermano. Ese señor, ay Dios mío, pero yo lo quiero. Lo que pasa es que él tiene su forma al igual que tú. La Greca Radio Show. Omar lo enchinchó. La Greca Radio. Señores, hay que resaltar que la Greca Radio es un programa semanal de variedades que Así se es. presenta a través de la emisora vecina, como dijiste, la 86 Radio, cada sábado, que tienen horario nuevo de 9 a 11 de la mañana. ¿Cuál es Chicos, el concepto? ¿Cuál es el concepto? de bienvenidos, ustedes? vamos a ¿Cuál darle es? la bienvenida, chicos, bienvenidos a todos. Este espacio también es de ustedes, así Para que nosotros realmente es un placer de verdad que sí estar en el día de hoy, compartir con cada uno de sus audiencias y dar a conocer más todavía nuestro programa para tener mayor alcance. Así Para es. nosotros es un placer siempre porque entendemos que comunicar es llevar información y poder enseñar a los demás a aprender. Realmente nuestro concepto como programa, como la Greca RD, parte de trabajar mucho con emprendedores, parte de trabajar mucho con personas en el área de negocio, en el área de marketing. Y la mayoría de los speakers que nosotros hemos llevado a nivel nacional e internacional, porque hemos llevado personas hasta de Netflix, sí. Wow. y eso nos han llevado y nos han abierto las puertas para llevar un conocimiento totalmente orgánico. Y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Cómo nace la Greca y por qué el nombre de la Greca? ¿Cómo Bueno, nace el concepto? Mira, para nosotros los cafeteros, yo creo que ese programa solamente con el nombre nos atrae. Claro. Sí, es parte así. ¿Cómo te explico? Mira, hace unos años atrás yo siempre he tenido tenía el deseo, mejor dicho, de trabajar en la radio. Yo sé que tengo un programa de radio, porque siempre como docente al final, yo soy profesor, soy docente de universidades principales en nuestro país. Okay. Entonces, yo ¿En qué siempre área? he dicho, ¿En qué área en el es área eso? de mercadeo, negocios y también la parte de coach y todo eso relacionado. Excelente. Yo siempre he dicho, yo quiero tener un programa para seguir llevando más conocimiento fuera de un salón de clase. Exacto. Entonces yo vengo y como conozco a Fernando de hace muchos años, más de 10 años, yo creo, que yo le di clase también a Fernando y yo dije, vamos a hacer una dinámica. Comenzamos a trabajar en conjunto Pero y tú eres un comenzamos a chico muy Fernando. joven. Sí, claro, que yo soy un muchachito. Desvío. No, yo soy un muchachito. No, es así, señores, eso para que ustedes vean que... sumando. No, deja tu show. César, entonces puede decirse que el concepto que tiene la Greca es un concepto básicamente para orientación de negocio, pyme, Sí, ese todo, tipo. sí, Es el efectivamente. concepto, pero ¿cómo nace? ¿Cuándo nace? Mira, ¿Qué viene, tiempo- ahí viene. ¿Qué tiempo tiene? Ahí se la dejo ya a Fernando. Ah, bueno, Bueno, perfecto. le Fernando. preguntamos. César tenía la idea del proyecto de radio. De hecho, Exacto. nosotros éramos socios en otros negocios, Sí. de hacer conferencias, también del mismo estilo, pero más hacia las conferencias, los cursos y los talleres. Sí. Y él me estaba comentando de su idea de programa de radio y que precisamente había encontrado esta plataforma de la 86 y de Extra 86. Y tenía unas personas con quien iba a estar iniciando un programa de radio. Yo le dije, bueno, muchísimas felicidades, qué bueno, súper buena la idea. Pero nunca te incluiste. No. O sea, qué bueno, dale para allá. Nunca dijo nosotros. Estábamos, y en aquel momento, probablemente, en ese momento que él me dio esa primera conversación, no íbamos a poder hacerlo nosotros por los proyectos que teníamos. Exacto. Teníamos muchas cosas. Entonces, bueno, pasa el tiempo. Y un día me llama César y me dice, mira, reconsiderando a las personas, tuvimos que darle para atrás y queremos otro concepto. Y quiero invitarte a ti y a otra persona a que hagamos el proyecto de radio. O sea, ¿cómo llegó él? Entonces, Ahí ahí viene. el señor acá César es la conexión que nos une a nosotros dos. Yo conocí a Gil, de hecho, de uno de los congresos que estuvimos dando. Él fue uno de los estudiantes porque nosotros ya somos speaker nacional e internacional también. Fernando, Ay, Dios mío, persona. señores, pero está lleno de talento. La gente. Entonces, perfecto. Entonces, ahora qué bien. ¿Cómo vino el nombre Nace de el la Greca? concepto, pero nace el concepto. ¿Ustedes nacieron en esta plataforma? Nacemos en la 86. En la 86, 86, sí, ok. exacto. Sí. Mira, como habíamos dicho, nosotros somos un espacio de comunicación digital que nos encargamos principalmente de comunicar el tema de Ey, emprendimiento. hablan lindo. Ey, hablan lindo. Gracias, ¿Tú te gracias. crees? Pero tú ¿Pero te qué crees tú esos crees? rostros. ¿Qué tú crees? Que este es el programista, ¿cómo que se llama? El que tú me dices que Muchacho. Tranquilo. Señores, cualquier cosa de la boca es que tú me dices lo malo que no te gusta de aquí. Consígueme la canción por ahí, señor, ayúdame a controlarme. Por favor. Entonces continuamos, Gil. Bueno, mira, nosotros habíamos empezado ese concepto sobre el tema de promover el emprendimiento, llevar speaker, como todo eso, y también a veces algunas informaciones, como de manera jocosa, porque la información se puede
entrar de otra manera, o sea, Claro, no sí. así como tan... Así como ustedes, de manera así, Divertida. divertida, que eso es lo que la gente prefiere, sentir que la información la disfruta. Entonces, el tema de la greca vino porque nosotros estábamos pensando el nombre, eso es lo primero que a uno le sale, lo difícil, ¿cómo se va a llamar? Estábamos en un restaurante tomando un café. Estábamos tomando el café No podemos decir en la el nombre del mañanita restaurante. y yo dije, bueno, estamos aquí tomando café. Y yo, mira, café dominicana, café esto, la greca. Coño, la greca suena chulo. Porque Fernando fue que dijo, la greca. La greca. Bien criollo. Eso Sí, pero ponle la greca RD, porque eso es lo que le da lo criollo. Sí, la RD le da el RD. feeling. Porque a veces cuando las mejores conversaciones son cuando tú te tomas un cafecito con alguien. Ay, sí. De manera espontánea. qué De manera ahí espontánea. salen muchas cosas de Sí. los cafés. Sí, y lo primero que tú haces, levantarte en la mañana, es sentir ese olor de ese café. Bueno, A ver, con la energía. cafetera, ya dijo que el cafetera Ya, lo sabe. ya, Mira, que Mira, yo Paola, hasta de ¿a ¿A usted le gusta el madrugada. café también? No tomamos café. Yo personalmente Yo no. sí. Ah, ya, es de lo que se Yo pierde. sí. Entonces, Yo- no está bien, yo entonces me no sabía está de bien. levantar Me en la gustaba un madrugada y tiempo, tomar pero Pero te café. hacen No, yo montar, sé. no te preocupes, porque total. Ok, perfecto. Claro. Señores, Total. una cosa, ¿ustedes tienen formación en el área de la comunicación o solamente en el área de negocio? Yo soy comunicador. ¿Son locutores? Sí, yo soy Yo en locutor. área de negocio, yo ahora estoy en proceso de área de comunicación para desarrollar más en el tema de la carrera. Entonces, como ustedes están en esta área, ¿cuál es su concepto de la comunicación online? Mire, con la comunicación online realmente es un nuevo concepto, podríamos decir, que va a ir calando poco a poco en diferentes tenor y en diferentes profesionales. Ya no solamente es profesionales de la comunicación per se, sino profesionales que tienden a comunicar. Porque tenemos muchas personas que tienen facilidad en influir, facilidad en expresarse. Entonces esa parte que nosotros tenemos que trabajar en la comunicación online. Y ahí entra lo de podcast, como los podcasts han ido surgiendo. Así es, a raíz y van de todo eso. Ya evolucionando nosotros de una tenemos manera podcast y todo ascendente eso también, increíble. efectivamente. La comunicación digital. Hasta yo estaba inventando en los podcasts, no como. Claro, ¿Tú sabes no, que no. yo tenía un podcast y me lo envenenó un vecino? Yo no sé por qué ese vecino le dio... No un chihuahua, man, no estamos hablando No de perro, que estamos hablando. Pero realmente, Ah, perdón. realmente el podcast es un Señores, medio- yo soy un muchacho de Capotillo, oriéntame. Déjame decirte que los premios- Pero que ustedes, porque son pelitos buenos y bonitillos, Popi. que haciendo un programa. Pero no mira, existe pelo bueno ni malo, un simplemente programa, diferente, están rebelde. haciendo, están haciendo un programa inteligente, pero para riquitos. Yo no lo veo a ustedes No, por No, eso. absolutamente. Yo no lo veo. Los Ustedes chicos no- tienen un Nosotros pero tenemos ya hasta urbanos. Pero para está que te bien, sepas, de pero toda si la están índole haciendo un musical. programa demasiado inteligente de negocio y yo lo que estoy impuesto a bregar con chimichurri no es mi concepto. No, no. espérense una cosa. Yo Déjame decir. voy a desmentir a Digo, Omar. antes, ahora, Claro. después. Yo voy a desmentir a Omar. Omar en cada programa dice ay. aquí que uno de los mejores programas, hasta el mejor programa, es La Greca. Claro, yo lo veo. Sí, Lo siempre lo ha Él dice a mí que resaltado. no, yo no lo veo. Eso es enchinchando. Para que ¿Ustedes usted lo qué acabe. programa? ¿Qué Déjenme programa? decirle, a propósito del comentario que hizo él, Ajá. que realmente los chicos hacen un trabajo muy Sí, interesante. interesante. Hace, creo que 2 fines de semana llevaron a una persona que me pareció también un programa muy hasta emocionalmente niño. me agradó, que fue la persona que llevaron de las aldeas infantiles. Ah, sí. Tienen un mensaje muy objetivo que le transmiten a la sociedad y eso me gusta. Yo estuve en la aldea infantil cuando era. Sí, y cerca Wow, de mi bien. casa, como a 1 o 2 esquinas, también hay una aldea infantil SOS. Sí, incluso en el centro médico ahí de la aldea he tenido la oportunidad de atender a uno de mis hijos. Y hasta yo qué en cierto bien. punto, y creo que es algo, quiero hacer este paréntesis, discúlpeme, que se le debe de dar apoyo y mucho Sí. seguimiento. Estoy de acuerdo contigo. Mira, colaborando con tu palabra, ya nosotros, ¿cuándo fue? El 15 de diciembre. Bueno, el programa que nosotros tuvimos, que hicimos un aguinaldo navideño con varios programas, Sí. yo expuse. Que no me invitó ese No, ingrato, que no Wellington fue. de León. Porque Wellington no, de León. nosotros. Estoy Yo haciendo. fui en representación. perdón, Wellington de León, te estoy Señores, haciendo déjenme decirte, yo un fui en- programa bueno. Yo vine Yo en te aprecio, Wellington de León, y no me invitaste a tu aguinaldo. Escúchame. Y ahí se bebió romo y se comió mucho. Yo vine en representación micrófono. del equipo. Yo vine en representación del equipo de Cara al Sol. O Ahí sea, está. Claro. hay cosas que hay que resaltar, la verdad. Aquí vino el Marcial Lamache y dijo que en el ranking de esta plataforma es el siguiente. El programa número 1 es Los Socios y el número 2 es La Greca.
¿Cómo ustedes entienden? Mira, ¿Cuáles son los mejores programas para Lo que ustedes? pasa es que para nosotros no es con cuestión de competencia, para nosotros es colaboración. Pero ustedes son mejores que los socios. No, no es cuestión de ser mejor o peor, es cuestión de que todos que hacemos son diferentes. Mencióname, César, mencióname los 3 peores programas. Los 3 peores. Déjalo que él continúe con la proyección del ¿Cuáles tú sigues? ¿Cuáles programas tú sigues? Yo sigo a Socio Radio porque siempre he estado siempre A los de la mano socios, con- sí. Ustedes siguen a los socios. Y para serte sincero, Marcial es una persona que básicamente con su compañero ha hecho muchos buenos contenidos. Sí, y de bueno, verdad Marcial. trabaja mucho de la mano. Y Marcial él está querido, Marcial. Con Marcial nosotros Me acabaste, Marcial, pero está querido. No, y además hemos aprendido mucho con él. ¿Qué más? ¿Cuáles otros programas Mira, ustedes siguen? No, mira, Antes del programa, yo quiero ¿Ustedes decir veían de cara al sol? Muchachos. Dígame la verdad. Pero déjalo que él se desarrolle, que me ¿Ustedes veían interesa. de cara al sol? Que me interesa lo que él va a decir. Esto es muy importante. Sí, algo porque serio. Yo quiero que todos nosotros trabajemos en favor de aldeas infantiles. Así es, por Nosotros pusimos supuesto. que aldeas infantiles y vamos a colocar una caja en ambas, tanto en Extra 86 y en 86, donde vamos a recolectar juguetes. Para los Excelente. niños de aldeas infantiles. Excelente. Puede Pero ser va a juguete. puede ser juguete, ropa, pero en buen estado, no es No, usado, claro sino que sí. comprado, Cosas nuevas, cosas nuevas. Que podamos nosotros llevar a niños de 3 años a 10 años. Señores, ya está, ya iniciativa todo que Claro, Y por la- supuesto que sí. Y pueden contar al 100% con la producción y el Eso es lo que equipo queremos. de este programa. Por supuesto que sí. Eso es lo que realmente Los necesitamos felicito. transmitir a través de nuestras plataformas y que tenemos el poder, vamos a decirlo así, de ser la voz de quienes... Tenemos que aprovechar eso. Así Eso es es, así. tenemos que aprovechar eso. ¿Quién produce el contenido de la Greca Radio? Mira, yo no lo voy a decir porque él no lo va a decir. Él no lo va a decir. Aquí tenemos un trabajo colaborativo donde todos estos estamos trabajando en todo. Pero el dueño de ese proceso es el señor Lai. Ok, aquí tenemos al productor. Claro, el productor que es quien ideó, como le estábamos contando al inicio, el concepto de la Greca RD, aunque fue tomando forma por sí mismo. Porque al principio la idea del café era que habláramos de todo un poco. Claro, porque todo proyecto va No, perfeccionando. claro, se va perfeccionando ya con el tiempo. Pero con nuestra formación, los tres somos mercadólogos, los contactos que teníamos mucho alrededor del mundo de los negocios, de marketing Ciertas digital, habilidades de que teníamos formación. cada uno para ciertas ¿Cuánto áreas, como- la aprovechamos. ¿Cuáles son los No. planes y los proyectos que ustedes como programa tienen? Miren. Tenemos un año, solamente estamos en el Sí, segundo tenemos un mes. año y 6 meses ya, ¿verdad? No, no, perdón. El programa tiene un año y sí, 6 meses. Lo sí. digo, en el 2021 se han trazado metas para este año. ¿Qué Sí, es lo ya nuevo? nosotros nos juntamos justamente iniciando el 2021. Sí. Hicimos nuestra planeación estratégica porque nosotros trabajamos mucho. Señores, mercadólogos al eso es lo que se llama un al programa, fin. planeación estratégica. Mercadólogos al Y fin. Paola me Así llama, es. ¿qué tenemos? Oye, y Paola, ¿qué tenemos? Oye, Dios Ahora, mío. hay que extenderle A la verdad es que tú una eres un invitación. desacreditador de falsedades. Es que, ¿qué tenemos? Oye, el programa el domingo y ella me Sábado llama. en la noche. Sábado en la noche. Pero mira, es con Jacqueline, Ey, que ella me llama. ey, pero Ella ha me pasado. llama, ¿qué tenemos, mal? Oye. Ella me gusta. Y él nada más oyendo que así. Ha pasado, ha pasado. Omar, Eso se llama, Tranquilo. ¿sabes lo que se llama eso? Eso ha pasado. Eso se llama delegar, confiar en ti. Claro, Exactamente. ¿Qué preparaste? Eso dice que tú preparaste, lo que tú preparas, yo confío en ti. no me Claro. preocupo. Entonces, ¿ustedes cuáles Oye, son los Omar, planes? discúlpame, hay que extenderle la invitación de manera profesional, entonces, para no solamente explotarlo como programa, sino también como individuo profesional. Sí, claro, O sea sí, que claro. si cada uno puede traer y compartir conocimiento a través de Cara al Sol, obviamente, supuesto que entonces ya esa invitación uno por uno, no solamente como programa, Su uno estado por uno, civil de para ustedes, que ¿son nos hablen casados ustedes? como ¿Son casados? mercadólogos. Yo sí. ¿Están casados? Fernando. Soltero. ¿Tiene novia? Soltero. Una Él sola. está comprometido. Pero te hago la pregunta porque tú me respondes así. ¿Tienes una? ¿Tú eres casado? Casado, sí. Casado también. Soltero. Ah, soltero. Ella Sin está novio, viendo el sin programa, novio. así que cuidado. Sí, no, ¿eh? Sin novia. Está viendo el programa, así que cuidado. Sí, ¿Usted es dominicano, César? sí, soy dominicano. ¿Y a ti te han dicho que tú tienes un parecidito con Ali David? ¿Con? No, No. nunca. Con el que ¿Cómo me han así? dicho es con, ¿cómo se llama este de la lotería? Que le da número. Mercado, Con Cristian. Mercado. Cristian. Ah, Cristian. A mí, pues mira, que a mí tú te me pareces a Ali David. Eso fue Ali lejos. David y hasta parece chavo. De tiene- lejos. La greca Sí, tiene, Que queda número de Walter Mercado, que fuiste lejos. la greca tiene como visión a futuro llegar a la televisión, a la radio tradicional. Tiene como meta Mira. o visión. Realmente nos estamos yendo más allá todavía. Sí. Hay plataformas digitales que nos han tocado, que no podemos mencionar porque Ok. estamos trabajando en ellas. Y venimos con un concepto totalmente, ya saben lo que es la greca, venimos no nuevo, sino un concepto revolucionario.
en la parte digital. Hay algo que ustedes preguntaban ahorita, que cuál era cómo veíamos la comunicación digital, y la comunicación digital es el presente y el futuro de la comunicación. Y por ejemplo, el 2020 nos enseñó con la pandemia que nosotros, seguro que a ustedes les pasó lo mismo, los horarios, tuvieron que mover el programa, tuvieron que cancelarlo, tuvieron que moverse, absolutamente. Tuvieron que hacer programas desde la casa en algún momento. Y no solo nosotros, los medios de comunicación tradicional, de la radio específicamente, tuvieron obligatoriamente que moverse a la radio digital. Hay muchos que se transmiten por Zoom y se transmiten en las frecuencias FM. Entonces ellos están viniendo a nuestra plataforma. Entonces nosotros vamos a quedarnos aquí a desarrollarla y a traer otras cosas fuera del programa de los fines de semana. Vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Cuáles programas de esta plataforma ustedes siguen? Ya me mencionaron los socios. Solamente ven a los socios, los otros no sirven. Eso no es interesante. No sirven los otros. No es servir, no es cuestión de pero servir. ¿cuáles que ustedes ven? ¿Cuáles siguen? Poder femenino. Nosotros tenemos poder femenino. ¿Cómo que se llama el poder femenino? Penélope. Ay, Penélope. Penélope. El programa de la Greca. ¿Te gusta Penélope? ¿Te gusta? Soy casado, bebé. Pero una cosa es casado y otra cosa es votar. Ahí está. Oye, ahí. Una cosa es casado y otra cosa es votarle. Claro. O sea, que a ti te no le llegue la gimnasia con la magnesia. Nuestro amigo es fiel hasta con Perdón, ¿cuál está más buena? ¿Penélope o Marilyn? Marilyn. ¿Está más buena? Sí. Señor, ustedes son racistas. Se fue el otro. Porque la otra está operada. Oye, porque la otra está operada. Señores, vamos, Omar, por favor. Entonces, no siguen más programas. Mira, Juntos de Familia, Valórate Mujer, Conexión Sin Límites de Cara al Sol. De Cara al Sol. Ellos no hubieran mencionado primero. Finanzas Radio Show. Pero no, porque estamos acá. Estamos aquí. Acuérdate una cosa. La primera vez que yo escuché de Cara al Sol fue precisamente por Marcial. Nosotros siempre nos quedamos hablando de aquel lado en la cabinita. El hombre que te acabó de algo. Y él se enteró, él dijo, pero de Cara al Sol está acá. Y Marcial lo expresó que él veía este programa desde otra plataforma. Él nos dijo, cuando él se enteró que ustedes estaban acá, él dijo, pero de Cara al Sol está acá. Y sí, yo lo conocía y nos mencionó. Y uno, evidentemente, desde que traen a Unienza algún programa, uno le echa un ojo y le da el apoyo. ¿Por qué usted no tiene una mujer en el staff? ¿Por qué son los tres hombres? Mira, no ha salido la oportunidad. ¿Que no ha salido? De tantas mujeres talentosas, ustedes no me dicen a mí que no ha salido una mujer. Lo que pasa es que se tienen que unir muchas cosas. Nosotros tenemos un perfil. ¿Usted le enamoran? ¿Usted le enamoran a la que llega? No, para nada. No me enamora un invitado y que déjame tu WhatsApp ahorita. ¿No le han dicho? Nada. Totalmente profesional. Es que exactamente nosotros nos calificamos ya de por sí somos profesionales. Nos hemos siempre distinguido en cada una de las acciones hacerlo a nivel profesional. Señores, miren, eso es muy importante. En serio, ustedes están ahí, ustedes tres, porque yo repito, esta plataforma de Cara al Sol ha querido interactuar con colegas. Eso es muy importante. A mí me gusta la Greca. Yo siempre lo he dicho, que a mí hay 3 programas que me matan. 3. Primero, con moral, muy bueno. Sí, yo vi la entrevista que le hicieron a ellos. Con moral, sí. ¿Te gustó la entrevista? Sí. Porque ustedes me limitaron en la pregunta. Yo lo estoy suave con ustedes porque me limitaron. ¿Por qué me limitaron? No, yo lo digo después. Entonces, yo siempre he dicho, con moral, la Greca y Estamos Ready, para mí son los programas que a mí más me gustan. Los otros me gustan, pero esos son mis 3 preferidos. Hay que reconocer que esta plataforma y la Radio 86 tiene excelentísimos programas. Como dijo el joven, yo creo que ni uno ni otro van en competencia porque cada uno tiene su propio concepto. Pero es bueno, la Greca, mira, cada uno tiene su porque el concepto, mire, ustedes están vendiendo, miren, yo referencia, feedbacks, porque nosotros empezamos esta plataforma como en inicio, en pañales, básicamente. No, claro, como hobby, porque lo que yo siempre hemos aprendido es que a veces ser perfeccionista es malo, porque tanta perfección, tanta planificación a veces no sale. Pues surge la pregunta, se prende con el camino y se van mejorando. Entonces nosotros somos un programa que estamos abiertos también a feedbacks, porque claro, ustedes son más experimentados y apreciamos muchísimo. Lo han repetido como 3 veces y yo aquí, gracias. Miren. También lo pueden decir para uno saber. Te das cuenta que, por ejemplo, si nosotros hacemos cualquier actividad en favor del 86 y este 86, tratamos de involucrar a todos los comunicadores. Por supuesto. Cuando digo tratamos, porque muchas veces nos escapa la mano porque uno no tiene contacto o tiene muchas cosas en la cabeza que se te puede escapar. Exactamente. Por eso tratamos. Yo creo que podríamos hacer una y yo creo que hasta el chamo,
que está aquí como tu control master, sabe que a veces venimos aquí y decimos, chamo, tú tienes que estar aquí. O sea, tratamos de la manera de involucrar. Yo le decía, y eso es lo que queremos. Yo le decía, escúchame César, que ustedes están ahí sentados porque nosotros estamos apostando a promover la calidad. Excelente, a nosotros, yo de manera personal soy seguidores de ustedes, no lo veo los sábados en vivo, lo veo diferido, de manera sincrónica, pero me gusta el concepto, yo lo felicito, yo espero que Dios le siga dando a ustedes la sabiduría y la inteligencia, así es, que sean siempre unidos, un equipo que hacen una buena química y puedan contar con nosotros. Nosotros hemos querido darlo a conocer, para eso yo quiero finalmente que nos digan en qué horario se transmite, primero la plataforma, en qué horario y los días para aquellas personas que todavía no han hecho la conexión con ustedes a partir de ahora y nuestros seguidores puedan verlo ustedes los sábados. Los podcasts, donde suben los podcasts también. Para que ya mis compañeros, colegas y amigos lo digan. Quiero dar una anécdota que me acuerdo que ahorita tú mencionaste. Así yo soy un chimichurri, como yo puedo estar y ser invitado dentro de la plataforma La Greca. Claro que sí, nosotros tenemos un segmento que se llama Bazar de Emprendedores, y en el segmento de Bazar de Emprendedores llevamos todo tipo de empresas. Tanto es así que nosotros tenemos y hemos llevado a Super Churros, y nosotros le seguimos dando seguimiento. Churrero, y hoy en día Super Churro ha crecido de una manera, y yo constantemente, felicidades, me dice, mira, el único programa, me dice, que me abrió las puertas para yo comunicar sobre mi negocio fueron ustedes. Sí, ya hoy no, porque ya soy grande, ahora todo el mundo, pero cuando yo era chiquito, que nada más tenía esto y nada más vendía, tú no escuchaste, y me invitaban no una vez, 2 veces, y siempre nosotros siempre mantenemos eso comunicación. Eso es apoyo al emprendedor. Tenemos una comunidad de emprendedores, realmente. La Greca, los días, chamo, me va a regalar 5 minutos para un comentario. No me está tocando a mí. La Greca, lo voy a decir, bueno. Tú eres el más inquieto del grupo, ¿por qué? ¿El más? Pues el más inquieto, como que el más. ¿Por qué? Mucha energía. Mucha energía. Claro. No te han hecho show en cabina, muchachita. La Greca, finalmente. Yo decía siempre, bueno, señores, ya la Greca se está apagando, el cocón se está prendiendo, el reloj está marcando las 12. Cuando terminaban las 12, que nos podían seguir a nuestro programa todos los sábados, de hoy a ahora, de 9 a 11. Y nos pueden seguir a través de las siguientes plataformas, a través de Facebook o en Instagram en vivo. Y si no pueden disfrutar de este programa, de información en vivo con nosotros, pues nos pueden seguir de manera asincrónica a través de la plataforma YouTube y Spotify, que con gusto se lo ofrecemos. Señores, excelente. Muchísimas gracias por la participación. Un momentico, ¿piensan llevar La Greca Radio a un podcast o algo relacionado? Ya lo tenemos, Spotify. Ya lo tienen, porque como él mencionó La Greca de Spotify. Todos los programas se llama así mismo, La Greca Radio. Señores, quiero brevemente enviar un saludito a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo en Facebook. Señores, tenemos oyentes desde Europa, de Madrid, España, Marta de los Santos, que me sigue donde quiera que voy. Joana Encarnación, Evelyn Gómez desde Italia. Marta, un hombre comprometido. Perdón. Pero perdón. Señores, vamos a definir los roles porque este es un programa de gente fiel. ¿Son fieles ustedes? El beso le cayó en la mejilla. Finalmente. Sí, señores, finalmente. No, antes de se pueden quedar ahí 2 minutos. Yo estoy acostumbrado con este personaje. Se pueden quedar ahí unos minutos. Ya vamos a despedir para que el chamo la producción me regale unos minutos que le voy a pasar un comentario a Anderson. Mire, al ministro de Migración, a nuestro colega y abogado, un abogado de prestigio que le conozco. Usted sabe, ministro, que el artículo 37 de nuestra Carta Magna de la Constitución consagra derechos fundamentales, y que esos derechos fundamentales está el derecho a la igualdad y la no discriminación. Usted emitió un comunicado, ministro de Migración, en donde usted dice que serán apresadas, serán coercitados, como usted quiera llamar, a las personas que le alquilen a los haitianos. Lo primero es que eso es discriminatorio. Lo primero, yo como abogado que soy de ejercicio, que administro alquileres, he recibido de mis clientes con gran preocupación. Usted erró, ministro.
Usted erró, porque los haitianos que viven aquí, en su gran mayoría, están documentados, tienen su pasaporte. Lo que usted debió decir para tranquilidad de mucha gente que vive de alquiler era haitiano indocumentado. Indocumentado, porque usted la ha llevado usted ha destapado un avispero y muchos de mis clientes están preocupados. No, y no solo haitianos, aquí hay muchos extranjeros. Pero entonces, no se le puede alquilar a haitianos, pero no es al haitiano, es al venezolano, al peruano y al chino, claro, pero que sean indocumentados. Exactamente. Porque eso también no es propiedad privada, uno tiene el derecho de alquilar aquí. Pero espérate, pero puede ser una política de Estado, puede ser, pero el artículo 37 y siguiente de nuestra Constitución General de la República habla de los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, déjeme decirle, salieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Se crearon los derechos universales políticos y del hombre. Entonces, yo creo que usted tiene que aclarar, ministro de Migración, que es a los indocumentados. Así es, señores, chicos, gracias una vez más por aceptar la invitación a nuestro programa. Nueva vez le digo que esta puerta está abierta para ustedes para promover todos los proyectos que tengan futuros, presentes, con su programa excelentísimo de gran contenido y una gran proyección digital que tiene la Greca Radio. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo domingo con un contenido como el que ustedes se merecen. Bye. Muchísimas gracias. Esto de Cara al Sol. Bye. Gracias.